Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy vamos a ver el tema de clasificación de variable en estadística. Una variable estadística es cada una de las características o cualidades que posee el individuo de una población al ser observada. Las podemos clasificar como variable independiente, variable dependiente y variable interviniente. La variable independiente explica, condiciona o determina el cambio en los valores de la variable dependiente. Actúa como un factor condicionante de la variable dependiente. Se le llama también causal o experimental porque es manipulada por el investigador. Se utiliza para describir o medir los factores que se supone son la causa o influyen en el problema. Por ejemplo, a la hora de presentar un examen, si el estudiante estudió, va a sacar una buena calificación. Si no estudió, va a sacar una mala calificación. Es decir, el estudiar o no estudiar sería la variable independiente. Y variable dependiente es el fenómeno o situación explicado. Es la variable que es afectada por la presencia o acción de la variable independiente. Se le llama también de efecto o acción condicionada, utilizada para describir o medir el problema del estudiado. En este caso, el sacar 10, pues sería la variable dependiente. Si el estudiante estudió, pues va a sacar 10. A eso llamamos variable dependiente. Veamos un ejemplo. La relación entre fumar y el cáncer de pulmón. En este caso, tener cáncer del pulmón. En este caso sería la variable dependiente y fumar sería la variable independiente. Podemos concluir que el cáncer se produjo después de que el paciente empezara a fumar y que no existía ningún otro factor que pudiera haber sido la causa del cáncer y del hábito de fumar. En este ejemplo, pues sabemos que pueden haber otros factores, pero aquí estamos enfocando únicamente en esas dos relaciones. La variable interviniente es aquella que se interpone entre la variable independiente y la variable dependiente. No es objeto de estudio, pero que al presentarse y no ser controlada puede distorsionar los resultados de la investigación. Si nosotros hicimos una relación que el fumar puede producir cáncer, en este caso ya hay una relación y yo empiezo a investigar esa causa. Entonces, ahí podría yo tener lo que es una variable interviniente, que significa que puede intensificar o debilitar la relación aparente entre el problema y la posible causa. Es decir, las personas nerviosas pueden fumar más y sufrir más a causa del cáncer que las que no son nerviosas. La variable personas nerviosas pueden fumar más es una variable que está asociada al problema. Es decir, si yo la persona que ya tengo la relación de que obviamente fuman y les dio cáncer y esto podría afectar que son nerviosas, pues a la larga va a afectar más al paciente, a aquellas que no son nerviosas. Así se conoce a esta variable como desconcertante o interviniente. Otro ejemplo, ¿cuál es la relación entre el tiempo de espera para la atención y percepción de la calidad de atención en el área de consultorios externos del hospital ORAM? Cuando uno va a consultar, el tiempo de espera sería la variable independiente. La variable dependiente es la percepción de la calidad de atención. Obviamente, si yo llego y voy y tardo 1 o 2 horas, pues obviamente voy a tener una mala percepción. En este caso, sería lo que yo veo. Ahora, pudiera haber una variable interviniente, en este caso, el orden de turno. Si yo llegué y no había gente, me atendieron rápido, pues voy a decir que es una buena calidad. Ahora, si yo llegué, me toca el lugar 10 y además hay ruido o está llorando un niño, pues voy a decir que es mala la calidad de atención. A eso se refiere lo que viene siendo el ejemplo. Variables. Una variable estadística es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de una población al ser observada, de las cuales la variable puede ser cualitativa o cuantitativa. Una variable cualitativa es aquella que maneja una cualidad y cuantitativas de cantidad. Vamos a ver estas. Las cualitativas se pueden dividir como nominales y ordinales. Nominales poseen un mismo nivel, es decir, son aquellas que tienen una misma jerarquía, en este caso, o categoría. Por ejemplo, si a mí me preguntan
Si a mí me preguntan estado civil de la persona, puedo decir que es soltero, casado, separado, divorciado. Únicamente me va a indicar el estado. A esa categoría también se le conoce como policotómica. También podría ser otro ejemplo que tenemos aquí. Si a mí me preguntan un nombre, mi nombre o el nombre de alguien, nombre, y digo Víctor, Evolet, Ale, José, Laura. En este caso, únicamente es una categoría. Cuando te pregunten algo y lo que respondes, la respuesta no es más importante una que otra, sino únicamente me da lo que es la noción de identificar a alguien, es nominal. Sexo de una persona, hombre o mujer, masculino o femenino. En este caso sería nominal y su categoría sería dicotómica o binaria. Recuerden que las categorías se refieren a las posibles respuestas que puede tener. En este caso, un sí o un no es dicotómica o binaria. Tenemos lo que viene siendo ordinal, posee diferentes niveles. En este caso, a diferencia de la nominal, aquí existe lo que es un orden jerárquico. Como su nombre lo indica, son aquellas que establecen un orden que pueden estar dados en forma de crecimiento o decreciente. Ejemplo, medallas de una carrera deportiva. El sacar oro, plata o bronce tiene diferentes niveles. Nota de un examen, aprobado, notable, sobresaliente. Nivel de felicidad, infeliz, neutral, feliz, muy feliz. Cuando tú contestas y lo contestas, obviamente es correcto, pero tiene diferentes niveles, a eso llamamos ordinal. Por ejemplo, nivel de estudios. No es lo mismo tener primaria, secundaria, prepa, universidad, carrera, posgrado, etc. Entonces ahí tenemos lo que es ordinal. Dentro de lo que viene siendo las variables cuantitativas, tenemos lo que es discreta, que son cantidades cerradas. Es decir, son aquellas que solo adquieren valor absoluto o específico, que nunca cambian. Es un número cerrado. Si a mí me preguntan número de hijos, puedo decir 1, 2, en este ejemplo serían 4. Número de materias que llevas, 5, 2, 7. Edad, 20 años, 15 años, 40 años, 50 años. Nota, es muy importante también aclarar que la edad se pudiera manejar en otras variables como continuas, pero eso lo veremos más adelante. Ahora, cuando nosotros mencionamos, nos preguntan algo y la respuesta es un número cerrado, a eso ya vamos a llamar discreta. Número de pacientes podría ser que digas números de goles anotados en un partido, viene siendo una cantidad cerrada. O sea, cuando tú te pregunten algo y contestes con un número cerrado, sería discreto. Dentro de las cuantitativas también tenemos las continuas, que son las cantidades con decimales. Es aquella que puede tomar valor comprendida entre dos números, presión arterial, masa corporal de un paciente, en este caso mi peso no sé, 60.33 kilogramos, la estatura de una persona, no sé, mido 1,80, 1,75, 1,65. Cuando te pregunten algo y la respuesta sea ya sea con entero y decimales o solo decimales, se refiere a lo que son continuas, como dijimos, la presión y el peso. Tenemos lo de intervalo, que viene siendo la agrupación. Se utiliza para medir variables cuantitativas cuando no hay un cero absoluto y la zona de medición es la agrupación que podemos dar con grados o magnitudes. Es decir, por ejemplo, la dinámica del profesor ayuda al entendimiento del tema cuando evaluamos, por ejemplo, yo alumno me preguntan, ¿será que las dinámicas del profesor son buenas? Entonces yo tengo que responder de 0 a 20, de 26 a 50 y así sucesivamente. Entonces esa sería una escala de intervalo. Por ejemplo, estos son los valores de la glucosa, referencia con respecto a las personas de diabetes tipo 1. En este caso son rangos o agrupaciones que nos dan para llevar un control. A eso llamamos escalas de intervalo. Y tenemos lo que es la escala de razón, el doble D, el triple D. Permite, además de otras escalas, comparar mediciones mediante las operaciones matemáticas. Cantidad de litros de agua consumidos por una persona en un día, crecimiento de un niño. Cuando decimos que un objeto pesa 8 kilogramos, estamos también diciendo que pesa el doble que otro peso que sea de 4 kilogramos. En pocas palabras, cuando hablamos del crecimiento del niño,
Sabemos que con base a lo que los días, semanas, meses, el niño va creciendo y lleva lo que es un control del doble D, el triple D. Entonces ahí podemos decir si el niño está creciendo bien o le falta nutrirse o algo está mal. A eso llamamos lo que es escala de razón. Podemos concluir entonces. Nominales poseen el mismo nivel. Cuando te pregunten algo y la respuesta sea un mismo nivel, sería nominal. Como por ejemplo, un nombre. Pablo, Juan, Laura, Víctor, Ale, Évole, etc. Apellidos. ¿Tienes carro? Sí o no. Ese sería cualquiera de las dos, nada más para mencionar. Serían, en este caso, nominales. Ordinales poseen diferentes niveles. Nivel de estudio. Primaria, secundaria, etc. Lugar de una carrera. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. ¿Qué tanto te gusta la comida? Algo, poco, mucho. Como ves, cuando tú respondas y tenga diferentes niveles, se llama ordinal. Discretas son cantidades cerradas. Número de pacientes, 1, 2. Total de personas de un evento, 500, 300. Goles de un partido, 0, 1, 2, etc. En este caso es discreta. Continuas son cantidades con decimales. En este caso, peso de una persona, la estatura y el tiempo. Otro ejemplo que podemos dar, ingestión de alcohol. A esto vamos a dar un ejemplo que con base de la manera que tú veas un tema, por ejemplo, ingestión de alcohol, como tú lo preguntes y como tú respondas, puede caer en diferentes niveles, como los podemos observar aquí. Se puede dar 4 formas de acuerdo a cómo se realiza la investigación. Nominal, ¿cuándo sería nominal? Si a mí me preguntan, ¿eres abstemio o bebedor? En este caso, ¿tomas abstemio o bebedor? Puedes poner. Ordinal, abstemio, bebedor, alcohólico, en este caso. Discretas, por ejemplo, puede ser número de copas, número de vasos de bebidas que vayas tomando. En este caso, tomo 5 vasos al día, al mes, etc. Continua, grados de alcohol tomados en una semana. Entonces, depende del tipo de investigación, puede ser el tema, pero puede variar dependiendo a lo que yo quiera ver. Caería en diferentes niveles. Todos esos niveles los podemos observar, por ejemplo, en un examen, cuando te piden nombre, te piden la fecha, la calificación. Entonces, todo eso caen en diferentes escalas. Y para terminar, vamos a hacer un ejemplo para ver si entendimos. Clasifica las siguientes variables según el criterio que acabamos de introducir. Estatura, ¿dónde caería? Muy bien. Caería en continuas. Gravedad de infarto, leve, moderado y fuerte. Podemos observar que caería en ordinal porque tiene niveles. Número de ataques de asmas, pues es un número que vas a decir, 1, 2, 3. Caería en discretas, muy bien. Sexo, pues solo podría responder hombre o mujer, masculino o femenino. Este sería nominal, que sería en este caso dicotómica o binaria. Presión arterial, que sería continua. El peso sería continuo, ya que me da con decimales. Estado de dolor, peor, igual, mejor. Ordinal, como vemos. Grupo sanguíneo, caería en nominal. A positivo, B positivo, etc. Número de preguntas acertadas en un test, pues pueden ser 5, 10, sería discreto. Y la edad, por último, que había comentado, que sería discreta. Nota, es muy importante que la edad, recordemos que si yo lo manejo para pediatría, podría yo tomar día, mes, años, dependiendo. Entonces podría caer con decimales en continuas, pero eso ya depende del investigador. Por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video.